Pues amigos, ya estamos en un segmento más aquí de salud integral y bueno, hoy platicando acerca de cómo han evolucionado algunos equipos y algunas terapias y cómo hemos visto su diferente trayectoria desde ya muchos años atrás. Esta que vamos a platicar hoy es acerca de algo llamados frecuencias en Hertz. Hertz es una medida en donde pues son la medida que usted puede tener dependiendo de la frecuencia. Una frecuencia puede ser una onda, puede ser un pico, es algo que se repite, pues se llama frecuencia porque es algo que frecuentemente está en esta sintonía, en ese mismo modelo. Entonces, hay frecuencias para estabilizar y hay frecuencias para estimular demasiado, hay frecuencias inclusive hasta para dañar, eso es real. Entonces va a depender del tipo de frecuencia. Por ejemplo, una frecuencia en pico es para matar bacterias, virus y demás. Una frecuencia así onduladita puede servir más bien para armonizar todo. Bueno, esto lo estamos ahorita platicando muy aquí, pero estamos hablando de que en el siglo pasado, en el siglo XX, pues esto era algo muy novedoso y empezaron a haber muchos investigadores que hicieron trabajo sobre ello. Uno de ellos fue el doctor Royal Raymond Rife, así que 3 R's, ¿no? Él tuvo un laboratorio muy interesante en donde empezó a experimentar con ese tipo de frecuencias, con unos equipos pero muy grandotes y sofisticados para esa época. Aquí tenemos varias imágenes donde estamos viendo en su laboratorio a este pionero de estos equipos. Y entonces Royal Raymond Rife, pues empezó a ver que con tales o cuales frecuencias podía neutralizar al virus, por ejemplo, del herpes. Y el paciente en pocos días, un herpes que le podía durar un mes o mes y medio, en pocos días el herpes remitía. Y simplemente lo que hacía era poner estas 2 barras metálicas, aquí tenemos imagen también de las barras metálicas, en sus manos, y el médico o este investigador mandaba las frecuencias que él ya había localizado que afectaban al virus del herpes. Eso es por dar un ejemplo. Pero empezó a sacar qué frecuencias podía utilizar para otro tipo de microorganismos como bacterias, como hongos, otro tipo de virus, y empezó a sacar una serie de frecuencias y empezó a ver que podía mejorar muchísimo la salud de un paciente simplemente con que él agarrara este tipo de electrodos en sus manos, y entonces va a tener estos electrodos en las manos durante 20, 30 minutos, 1 hora, etcétera, y lo que va a suceder es que el paciente va a recibir esas frecuencias, pero no va a tener algo que le esté incomodando realmente a él, sino que va a ser siempre algo que va a ir directamente sobre ese microorganismo. Al ser humano no le afecta. Sí, obviamente si se ponen las frecuencias adecuadas. Si no se ponen las frecuencias adecuadas, sí puede pues dañar. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de terapias. Pero eso era en el siglo pasado, y ahorita ya todo es súper más moderno. ¿Qué pasó con Royal Raymond Rife? Bueno, empezó a ver que muchísima gente iba a verlo, había colas de pacientes que querían verlo por problemas de diferente tipo y empezó a tener muchísimo éxito. Obviamente, pues si tú puedes curar algo sin que necesites tomar muchas medicinas y demás, pues empieza a haber problemas porque vienen muchas envidias, puede decir, estás atentando contra otro tipo de intereses. Entonces, pues 2 veces le quemaron su laboratorio, 2 veces lo encarcelaron hasta que finalmente lo asesinaron. Así de complicado estuvo este asunto, ¿eh? Y entonces, bueno, pero todo su legado quedó. Después de él vino otra doctora que se llama Hulda Clark. Hulda Clark lo que hizo fue también, se puede decir, darle más detalle a todas estas frecuencias y empezó a tener ya equipos ya más modernos, electrónicos, y que uno se llamó Zapper. Aquí tenemos imágenes del Zapper, que eso fue también a finales del siglo pasado, ya en los 90s, y que también dio muy buen resultado. Pero esto
va a ir cambiando, va a ir mejorando conforme pasa el tiempo. Yo la primera vez que tuve contacto con este tipo de tecnología, se puede decir, fue a principios del siglo XX, del siglo XXI, cuando fui a un congreso médico en Estados Unidos y empecé a ver los equipos. Me traje varios de ellos y empecé a usarlos con los pacientes con unos resultados muy, pero muy interesantes. El único problema era que a veces el paciente se cansaba de tener media hora, una hora agarrado los electrodos. Bueno, vamos a platicar después de este pequeño corte acerca de cómo ha evolucionado esas terapias de frecuencias a un grado tal que ya ahorita es algo que cuando ustedes lo vean no lo van a poder creer. Yo, la verdad, este equipo lo compré, esto que van a ver a continuación, este equipo lo compré hace un poco más de un año. Y no había querido yo darle demasiada propaganda hasta no probarlo bien. ¿Por qué? Porque lo estoy probando conmigo, con algunos pacientes y demás, y estoy viendo que funciona, pero muy bien. Ayuda mucho a estimular al cuerpo y sobre todo, y lo principal que hacemos siempre en esta clínica, son tres cosas, ya se los dije: mejorar la salud del paciente lo más que se pueda, que le salga muy barato y que no tenga efectos secundarios. ¿Ok? Entonces ahorita ya es tiempo de que presentemos al Healy, que es un equipo que usted lo va a ver, es algo muy, pero muy interesante.